A causa del engaño del enemigo y por el amor al dinero, hay codicia, hay avaricia, hay ego, hay orgullo, hay vanidad. La gente se aferra al afán diario del sobrevivir, del vestir, del calzar, del alimentarse, de la renta, de los pagos, de los medicamentos y un largo etcétera, 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 lo cual desvía la vida de las personas, olvidándose de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, recordando que está escrito que todo lo demás vendrá por añadidura. Así que hay gente que tiene alguna economía y les permite malgastarla. Buscan fugarse en viajes, fiestas, alcohol, drogas, mujeres, sexo indistinto, le da lo mismo un hombre que una mujer o un animal, son peor que bestias. Por eso Mateo 24:9 nos dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y Mateo 11:25 dice: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y le revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Mucha gente no ha entendido el sacrificio de Jesús, no ha entendido ese terrible calvario previamente a la cruz, no ha entendido el haberse sostenido y tener la misericordia de decirle al Padre Eterno: perdónalos porque no saben lo que hacen. Yo estoy seguro que allá en el cielo las huestes celestiales, los ejércitos maravillosos del cielo, estaban preparados para venir a destruir a la humanidad entera por esta aberración de estar sacrificando al Cordero de Dios en manos de los impíos. Pero la misericordia y gracia de Jesús pronunció las palabras de perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo hemos visto a través de estos 2025 años, todo lo que ha acontecido en el mundo, en particular con el pueblo hebreo. Sin embargo, Dios sigue siendo fiel porque nunca los ha desechado. Siguen siendo la niña de sus ojos. Sigue siendo muy importante y sigue siendo Israel el reloj espiritual en la vida de la humanidad, porque lo que acontece en ese lugar donde ya se dio el nacimiento como nación, sigue sonando el tic-tac celestial, tic-tac, tic-tac, porque Cristo viene pronto. Así que en la ceguera espiritual, Mateo 11:4 dice: respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel en el que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Porque mucha gente no ha entendido y no ve, teniendo enfrente las cosas, como tenemos la Biblia y la leemos. Tenemos la Biblia y tomamos notas, o venimos al templo y de las predicaciones, de las administraciones, sacamos notas, anotamos dudas, hacemos preguntas, hacemos una revisión posterior en casa. No, porque se volvió el club de Toby. Hola, ¿cómo estás? Wiri, wiri, guau, guau, guau. Y se acabó. Hasta el otro día, hasta el otro martes, hasta el otro domingo, se acabó. No estamos siendo fieles y verdaderos. Si hay alguien que lo es, Dios me lo bendiga. Tratamos de serlo. Esforcémonos, seamos valientes. Dejemos la ignorancia.
En Eclesiastés 9:11 dice: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. El 12, porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red, y como las aves que se enredan en lazo, si son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Quién no ha pasado por la ignorancia, errores, faltas, tropiezos, caídas? Por eso nosotros requerimos no ser inmaduros, sino buscar la madurez espiritual para que no tengamos después de qué lamentarnos. En la inmadurez espiritual, dice Gálatas 5:11 al 14, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, porque cuando os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que alcanzan madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Así que hay situaciones muy tremendas y vemos cómo en el tiempo de Daniel se turba el rey por esa inmadurez, por esa falta de conocimiento, por esa soberbia, por ese afán de su vida como rey que todo merece y que todo puede. Pues hay un Dios más grande que todo. Así que en Daniel 2:1 dice que en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. ¿Alguno se le ha ido el sueño alguna vez? Qué feo es que se nos vaya el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. ¿Pero para qué? Para decirle: díganos el rey el sueño y se lo interpretaremos. No, les dijo él, díganme ustedes qué fue lo que soñé. Ustedes son los agureros, ustedes son los adivinos, ustedes son los magos. Díganme. Y hace una acción terrible en contra de ellos. La revelación, Daniel 2:19. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. El pasaje creo que es muy conocido de todos, ¿no? Por eso no leí todo completo. En el versículo 2:20, y Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Amén. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Aleluya. Alabamos a Dios Todopoderoso en Cristo Jesús. Las cosas secretas también son reveladas de parte de Dios a este Daniel, a este hombre escogidísimo de Dios. Porque quiero hacer patente y no se nos olvide, nosotros no lo escogemos. Él es el que nos escoge. Él decide que nosotros vengamos a Él. No es para todos. Debe haber algo especial que Dios ve en cada uno de nosotros y nos escoge. Aquí están las cosas secretas que revela a Daniel en 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová, a nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjate qué tremendo es ese poder de un Dios todopoderoso que le place que tengamos el conocimiento de lo secreto. Lo más maravilloso y lo más sencillo, lo más increíble es que la gente común no lo entiende. ¿Cuál es el sacrificio más dulce y agradable a Dios? La obediencia. Si no hay obediencia. Por eso me maravillo, porque entonces aprendemos y buscamos cómo orar. En Lucas 3:21, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y orando, el cielo se abrió, aleluya. Aquí vemos la Trinidad unida en un solo evento. Se abre el cielo, el Padre, y baja como paloma, en forma de paloma, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Y el Hijo amado, el Cordero de Dios, que está subiendo de las aguas del bautizo. Padre, Hijo y Espíritu Santo en un solo evento. Es algo que de veras debe magnificar nuestro amor por un Dios tan poderoso, que es tan humilde, que vino y pone como muestra el bautizo en las aguas. Aleluya. Dios es el Padre Todopoderoso, y Lucas 3:22 continúa diciendo: descendió el Espíritu Santo sobre él en forma de como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aleluya. Alábele porque Él está vivo y reina para siempre. Gloria al Cristo maravilloso que nos ha bendecido y nos da vida en abundancia. En la sabiduría mundana también existen cosas. En Mateo 11:25 nos dice: en aquel tiempo respondió Jesús y dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Somos sus niños. Somos sus niños. Yo me siento de 7 años, aunque casi tengo 70. Exactamente tengo 68, pero me siento como de 7 años. Hago cosas que ni de joven hacía. Y ahora tengo la maravillosa forma de entender que cuando me equivoco, tengo que echarme para atrás. Tengo que aguantarme, tengo que quitarme el enojo, tengo que ceder. Mi esposa me incita y me dice: oremos, no te enojes, oremos. Y le digo: pues sí, oremos. Y oramos, aleluya. La sencillez, lo más maravilloso que Cristo nos mostró, era tan sencillito que inclusive sus sandalias, yo les presumo las mías, son zapatos italianos. ¿Y saben qué? Me costaron $20. En la segundita. No son nuevos, porque nuevos costarán como $700. Así que Dios bendice. Y siempre pone ahí cositas así. Esta chamarrita también la compré a $40. Así que imagínense. Así que en lo sencillito de la gloria de Dios, Lucas 18:17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Así que necesitamos volver a nuestro primer amor. Necesitamos sentir esa excitación de decir: ya es hora, vámonos para el templo, ya es hora de ir a adorar y alabar a Dios, es hora de venir a glorificar su nombre y agradecer por todo. Casa, vestido y sustento. Alábele que Él vive. Jesús es Dios mismo. Como respuesta del Padre Celestial, Jesucristo vino a salvar y a rescatar todo lo que se había perdido. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre,
ni al Padre conoce alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Yo me pregunto, ¿cómo habrán sido esos 400 años después de Malaquías hasta que vino Juan el Bautista a traer la voz de Dios nuevamente al pueblo de Israel? ¿Cómo pudieron vivir sin la palabra de Dios, sin nadie que los encontrase, los confrontase y les hablara de Dios? ¿Cómo serían 400 años si nosotros en nuestra edad que estuvimos sin Cristo? Yo lo conocí a los 42 años y mi vida no fue nada agradable, nadita agradable. Fue como un tormento, exactamente, porque todo era pleito, codicia, avaricia, orgullo, vanidad, pleitos. ¿Cómo habrán sido esos 400 años sin la misericordia de la palabra de Dios en la vida de todo un pueblo? ¿Cómo fue tu vida? ¿Cómo es ahora tu vida? La cuestión es que tu conciencia está activa o ya está cauterizada. ¿Cómo caminas en la calle realmente? En tu casa, en tu trabajo. ¿Cómo te mueves? O la gente te identifica bien y dice, ese es hermano, ese es cristiano. No, ese es una buena persona. No, ese es un cristianazo. Ese es hipocritón. Ese dice ser, pero no es nada. Así que ahora, con este conocimiento maravilloso, necesitamos invitar a todos, a cuanta gente se atraviese en el camino, porque escrito está: los cargados y trabajados que le busquen. Hay veces que el cuerpo se cansa, hay veces que el trabajo cansa. Sin embargo, cuando sabemos que vamos a venir al templo, como que se renueva, como que dice, y viene el segundo round, ¿no? Pero venimos porque venimos a dejar la carga, venimos a dejar el dolor, la tristeza, la enfermedad, el apuro económico, venimos a dejar todo lo que estorba en nuestras vidas, porque sabemos que hay respuesta, porque sabemos que hay quien nos escucha. No estamos solos. Prediqué el otro día en el Face, en mi programa semanal, que tengo ya casi 6 años, junto con el pastor, y ahora me acompaña. Bendito Dios, me da mucho gusto que nos acompañe. El tema del capítulo 23 de Hechos, donde Jesús visita a Pablo. Pablo había fracasado en poder tener un diálogo o poder hacer una oratoria delante del Sanedrín o en el templo, donde había muchísima gente en Jerusalén, para poder expresarles la verdad en Cristo Jesús y hacer más gente adecuadamente para Cristo. Y está tan ensimismado, tan dolido, tan lastimado, tan frustrado, que en esa cárcel que él no pidió, sino que los romanos, en su calidad de ciudadano romano, para protegerlo lo meten a la cárcel. Pero en realidad es que saben que es un líder de los nazarenos y hay que tenerlo a recaudo. Y ahí lo tienen. Y cuando más álgida es la noche y más el enemigo seguramente lo ataca, viene Jesús y se le aparece y le dice: Pablo, es menester que des testimonio en Roma como lo has dado aquí en Jerusalén. Imagínate lo que Pablo ha de haber sentido en su corazón, su alma, su mente. No voy a morir, no voy a quedar preso, voy a trabajar todavía para Cristo y voy rumbo a Roma. ¡Aleluya! Se acabó la tristeza, se acabó la cárcel, se acabó la enfermedad, se acabó su ceguera, se acabó todo. Porque Cristo mismo estaba ahí diciéndole: es menester que des testimonio de mí en Roma.
¿Cuánto testimonio das tú de Cristo en la calle, en tu casa, en tu trabajo, con tus vecinos? ¿Cuánta? Por eso, cuando dice, venid a mí todos los que estéis cargados y trabajados, yo os haré descansar. Es cabal, es auténtica la afirmación, yo los haré descansar. Todos dejamos nuestras cargas, nuestras frustraciones, nuestra ira, nuestra falta de economía, de trabajo, de comprensión, nuestros pleitos matrimoniales, todo venimos y lo entregamos aquí. ¡Qué bendición! Porque ahora vamos a tener también la misericordia de Dios y nos da dones espirituales. Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Imagínate nada más, el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Los que hemos tenido la misericordia de Dios y hemos conocido la fuerza del Espíritu Santo, es innegable. Brincamos como chapulines y hablamos lenguas extrañas. Todos empezamos unos y otros y otras. Pero ese encuentro, ese primer bautizo en lenguas y en el Espíritu, cambia radicalmente la vida de todo ser humano. No volvemos a ser iguales, porque llevo las cargas de todos en esa preciosa cruz, dice el Señor, donde exhibió además a los enemigos y los puso por estrado de sus pies. Aleluya. Cristo es Rey de reyes y Señor de señores. Y Él tiene esa potestad y por eso bendice la vida del que le alaba. ¿Alguien le alaba? El poder de Dios en Mateo 28:18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Yo no conozco y he leído bastante y alguna vez anduve ahí medio queriendo involucrarme en otras cosas antes de conocer realmente a Cristo. No conozco ningún Dios que haga una promesa tan seria, tan fuerte, tan poderosa y que nunca se quiebra, a menos que nosotros la quebremos. Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso a donde quiera que te encuentres, En los momentos más maravillosos de tu vida, allí está. Pero en los momentos más amargos de tu vida, ahí también está. Por eso nosotros tenemos un amor de Dios tan grande, porque dice ahí en Juan 3:35, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Jesús por eso es el gran maestro, nos enseña, tiene el conocimiento. Juan 7 del 28 al 29, que nos dice, Jesús entonces enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Así que Cristo tiene el dominio de todo. Es por su divinidad y por su amor sempiterno por la humanidad entera, por la cual Él decide voluntariamente venir a salvar y rescatar lo perdido. Dios en sus caminos y en sus pensamientos y sus decisiones inescrutables. Es indescifrable e incomprensible su grandeza para la mente humana. Porque nos pasan cosas tan terribles a veces, tan incomprensibles. Acabo de conocer una familia
Y resulta que su hijo joven de 30 años muere de cáncer, 30 años. Y dice, ¿por qué? Y le digo, pues es que sinceramente lo que Dios hace, aunque no nos guste, está bien. Quizá si él hubiera rebasado esa edad, se hubiera perdido en el camino. Quizá hubiese arrastrado a la familia a una situación económica de un quebranto total, porque el pago del mantenimiento de una enfermedad de esas es carísimo. Y hay muchos quizás, pero la sabiduría de Dios es inescrutable, incomprensible. Pero qué maravilla que sabes dónde está tu ser amado ahora. Y resulta que ahora, por el conocimiento maravilloso que Dios le dio a mi pastor y el pastor nos ha enseñado, ahora sabemos que una persona que fallece va al cielo con un cuerpo renovado, con un cuerpo hermoso, con un cuerpo limpio, puro, un cuerpo espiritual, sin dolencias. No hay nada que le pueda doler, nada que le pueda inquietar, nada que le pueda estorbar, nada que le pueda hacer renegar, sino al contrario, alguien le va a querer hablar y al menos yo pienso que si alguien me va a hablar y estoy yo contemplando a los pies de Cristo, le voy a decir, aguántame tantito el corte porque mira, estoy alabando, estoy glorificando, estoy viendo al Rey de Reyes, estoy viendo la gloria que tanto se nos prometió, aleluya. Gózate, mi hermano, porque ese es el hermoso y maravilloso mensaje que Dios nos tiene. Y nosotros tenemos esa recompensa si sabemos ser buenos y guardamos los dones espirituales. Porque dice ahí, el dominio de Cristo es por su divinidad y su amor sempiterno. Dios es en sus decisiones incomprensible. Pero dice también Lucas 11:13, pues si vosotros siendo malos dais buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Isaías 55:1, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed, venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche, aleluya. Pero es un vino que no embriaga, es un vino que no embrutece, es un vino que da una vida extraordinaria porque es la sangre del Cordero, es la sangre de Cristo y la leche que emana como el gran Shaddai. Si ustedes leen un poquito la mitología hebrea, el Shaddai es un Dios que amamanta, es un Dios que da una leche espiritual, que da una fuerza, que es un Dios protector, que es padre y madre y que trae la bendición a la vida de todo ser humano cuando se acerca a beber su leche y a beber su vino, porque es un vino que no corrompe, sino trae vida y vida en abundancia, porque es la sangre del Cordero, aleluya. Así que Jesús llevó nuestras cargas. En Isaías 53:4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Si con este hermoso pasaje del capítulo 53 se ha podido evangelizar a muchos judíos, porque es tremendo el pasaje que habla del sufrimiento del Cristo de la gloria. Ellos no pueden negar que sea el Mesías. Hay muchos judíos actualmente en Israel que hablan en secreto de la venida del Cristo de la gloria. Ellos se están preparando, ellos están haciendo unos tremendos almacenes en el desierto, guardando agua y comida, porque viene tiempo de guerra, viene tiempo rudo, viene tiempo muy difícil y a la humanidad entera nos va a afectar. Y la pregunta es, ¿nos estamos preparando? El día del mañana tendremos que enfrentarlo, si Dios no viene antes y nos arrebata. Pero si nos quedamos, ¿nos estamos preparando? Se los dejo de tarea. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Así que nosotros debemos aprender a realmente guardarnos delante de Dios, ser mansos, ser humildes de corazón, porque cuando caminamos en esa mansedumbre, en esa dulzura, el llegar a casa a descansar realmente es una gran recompensa. Realmente es exquisito venir a casa con el alma en paz, humilde, a gusto, a hacer un sueño reparador. Gracias le damos a Dios. En el descanso espiritual en Hebreos 4:3 nos dice: pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Nosotros fuimos escogidos de una manera especial. Por eso demos honra y gloria a Dios, porque ahora que lo hemos entendido, ahora que hemos comprendido el por qué estamos aquí en la tierra, quiero creer que han entendido que estar aquí en la tierra es exclusivamente para servir a Dios, para trabajarle a Él, para caminar por Él, para Él y siempre en Él, no como nosotros queramos. Por eso pasan cosas hermosas, pero también cosas terribles cuando queremos hacer nuestra voluntad. Resulta que no me salió el tiro y yo creí que podía, pero no le pedimos permiso a Dios, ¿verdad que no? No, yo soy presbítero y ole, ahí te platico luego, ¿no? El ejemplo de Cristo en Mateo 16:24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El ejemplo más maravilloso que yo he visto después de Jesús, cuando él habla del hijo pródigo. El hijo pródigo, cuando se arrepiente, se baña, se lava, su ropa está rotita, desgarradita, pero está limpia, huele a jabón, huele a lejía. Y toma su cruz y regresa por el camino cargando la cruz, porque diciendo en su corazón: iré con mi padre y le pediré perdón porque he ofendido a Dios, al cielo y a él, y me haré como uno de sus jornaleros. Qué tremenda es esa cruz de ir cruzando por los pueblos, por los lugares donde lo vieron riquísimo y desperdigando su dinero. Y algunos veían: y ahí viene el rico aquel que cierra la ventana, no nos vaya a venir a cobrar, apaga la luz, no haga ruido, deja que pase, no se le vaya a ocurrir venir a cobrarnos lo que nos prestó. Y él, fijo en su meta de ir a pedir perdón, de rectificarse delante de Dios, cargando su cruz, se negó a sí mismo, se negó cabalmente, dejó la vanidad, el orgullo, dejó todo a un lado y reconoció que había ofendido a Dios y a su Padre y había necesidad de ir a pedir perdón. Yo le doy gracias a Dios porque cuando murieron mis padres yo estaba en paz con cada uno de ellos. No tengo de qué arrepentirme, al contrario, Dios ha sido magníficamente bendecidor a mi vida y a mi familia porque fuimos buenos hijos. Espero que tú también. La humildad de Cristo, Juan 13:4-5. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. ¡Wow! No, Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Le dijo el Pedro, aquel gandaya así. Se parece a alguien que estoy viendo, pero no quiero decir su nombre.
Le dijo, no. Entonces no tienes parte ni suerte conmigo en nada. No, Señor, no, nada más los pies, lávame completo. No podemos jugar con Cristo ni podemos decirle no. Sí, Señor, lo que se diga. Sí, Señor. Así que en su mansedumbre, en su amor, tan humilde, siendo tan poderoso, en Mateo 21:5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿Habrá más mansedumbre, más humildad en un rey de reyes que venir montado en un pollino, hijo de asna? ¿Acaso no tenía corceles celestiales que pudieran haberlo llevado y carruajes guiados por serafines, por querubines? Sin embargo, vino humilde, humildito. Por eso es un Dios tan grande y tan majestuoso, porque es inigualable. En Daniel 12:4, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré y aquí otros dos que estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó la diestra y la siniestra, es decir, mano derecha y mano izquierda, al cielo, y juró por el que vive por los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y con esto acabo. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Hermanos, tenemos promesas, tenemos legado, tenemos herencia, tenemos presencia maravillosa de un Espíritu Santo, Dios Todopoderoso, que nos acompaña. Hagámoslo sonreír, porque es la tercera persona y siente tanto y cuanto como tú, como yo. No le contristemos, hagamos que permanezca, que se revele a nuestras vidas y que seamos fieles y verdaderos para alcanzar la vida eterna. Le damos gloria a Dios, porque esta tarde, hermanos, con esto acabo, hemos hablado de la misericordia más hermosa, más poderosa, más majestuosa, de una promesa tan divina que solamente viene de Cristo. Venid a mí los que estéis cargados y cansados, que yo os haré descansar. La gloria sea para Dios en Cristo Jesús. Amén. Si alguien está cansado